Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Venezuela, el fracaso de la oposición y los números del bloqueo. Este programa lo hemos dividido en dos partes. En la primera, conversamos con el viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior de Venezuela, William Castillo, quien estuvo de paso por acá, por Ginebra, Suiza, la semana pasada, y donde pudimos inicialmente conversar sobre la situación política de Venezuela en el caso de Edmundo González, quien fue candidato presidencial por la oposición, que después se refugió en la Embajada de España, salió protegido por la Embajada de España, con la autorización obviamente del gobierno legítimo de Nicolás Maduro, y después que llega a España arma toda una estrategia comunicacional donde diciendo mentiras, dice que él no firmó un documento, pero que sí lo firmó de manera voluntaria, después se retracta. Y igualmente con William Castillo hablamos de ese reconocimiento, entre comillas, que hace la Unión Europea y el Parlamento Español a ese denominado Guaidó 2.0. Y después, en esta segunda parte de este programa, vamos a hablar de los números del bloqueo contra Venezuela. Es un informe, exposición que hizo William Castillo, que contó con la presencia de dirigentes sociales, políticos, sindicales y cuerpo diplomático de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, entre otros, y que fue un informe preparado por el Observatorio Venezolano Antibloqueo, que es la unidad técnica adscrita al Centro Internacional de Inversión Productiva, cuya función es la investigación, sistematización y seguimiento de los procesos económicos y sociales vinculados a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas que están imponiendo a la República Bolivariana de Venezuela algunos estados, grupos y organizaciones internacionales. Entonces, inicialmente a William le preguntamos cómo está esa situación política de Edmundo González y la situación de la oposición allí en Venezuela. Buenos días, William. Hola, Eliezer. Bueno, sí, en efecto, la situación en Venezuela, como saben los pueblos del mundo, hay una agresión en marcha en distintas capitales del mundo. Hay un proceso de agresión desde el Parlamento Europeo, desde algunos gobiernos, que buscan nuevamente desconocer el resultado de la elección presidencial, el resultado legítimo, validado e investigado por el Tribunal Supremo de Justicia, y ante el cual las fuerzas de la oposición no presentaron y no acudieron a presentar sus alegatos. Es decir, cuando fueron convocados por el máximo tribunal de la República a llevar sus pruebas para contrastar todas las pruebas y emitir un resultado, pues no lo hicieron. Apoyados en el gran poder mediático que tienen, el respaldo de las agencias internacionales y de las redes sociales, de la red de Elon Musk, entre otras, bueno, ahora han montado una matriz internacional que lo que busca es desconocer la voluntad del pueblo para desconocer al gobierno popular de Nicolás Maduro, legítimamente electo por nuestro pueblo. En ese marco se inserta esta huida del país, este acto cobarde de este ex candidato que negoció su salida de Venezuela, que desde la noche después de la elección se asiló en una embajada europea y luego pidió el apoyo de España para irse a España, y no hubo ninguna coacción, no hubo ningún proceso, hubo un proceso de negociación donde participó el Reino de España y bueno, se negoció su salida. Ahora cuando llega a España dice otra cosa. Esto nos habla de la calidad humana, política y ética de estos falsos dirigentes venezolanos que se van a refugiar a buscar sus millones en Europa y en los Estados Unidos para seguir agrediendo a Venezuela, porque el plan de este señor es seguramente autojuramentarse nuevamente, es el plan Guaidó 2.0 en enero del año que viene, para precisamente sobre esa base se mantengan las sanciones, los bloqueos y las agresiones económicas y políticas contra la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro pueblo está en paz, ha recibido
de buena manera el resultado de la elección presidencial. Hay una actividad económica incesante, Venezuela está creciendo económicamente, nuestro pueblo va superando esos problemas, pero lamentablemente con el apoyo de algunas capitales, con el apoyo de algunos gobiernos y de algunas instituciones como el triste Parlamento Europeo, se está montando esta operación canalla y criminal contra la República Bolivariana de Venezuela. La denunciamos de manera contundente, la rechazamos y nuevamente fracasará. Fracasará porque en Venezuela hay paz, hay democracia y hay una democracia nutrida por la participación popular, donde se consulta y se escucha al pueblo venezolano. Así que esto no va a pasar de ahí, pero evidentemente tenemos que hacer la denuncia y alertar al mundo sobre los planes también de mantener actos violentos, de financiar terroristas. Hace apenas unos días se descubrió 2 lotes de armas, son más de 400 armas de guerra, algunas de uso exclusivo del ejército norteamericano. Se han capturado a 2 militares activos, uno del ejército de Estados Unidos y otro del ejército de la República Checa, y a varios espías españoles que estaban participando también en esta operación violenta. Sin embargo, la unidad cívico-militar, la paz y el espíritu de convivencia del pueblo venezolano sabrá superar todas estas amenazas. En este pequeño espacio están condensados 10 años de medidas coercitivas unilaterales que varios países han adoptado contra la República Bolivariana de Venezuela. In this space you can see how it's brought together 10 years of unilateral coercive measures that many countries have adopted against the Bolivarian Republic of Venezuela. En diciembre de este año, Venezuela cumplirá una década de estar recibiendo agresiones contra su economía, contra el Estado venezolano, contra sus autoridades y también agresiones que han implicado el decomiso de importantes activos de nuestra república en el mundo. In December this year, it will be a decade from that Venezuela has been suffering from aggressions against its economy, against its officials, and of the taking of assets of Venezuela. Son medidas unilaterales porque ninguna de ellas han sido discutidas ni aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. These are unilateral measures because none of them have been discussed and adopted by the United Nations Security Council. Y por lo tanto, de acuerdo a las propias resoluciones de Naciones Unidas, son medidas ilegales. And according to the UN resolutions, they are illegal measures. Venezuela considera también que por los graves impactos que estas medidas han tenido sobre el pueblo venezolano y sobre sus derechos humanos, también pueden ser consideradas crímenes de lesa humanidad. Venezuela believes that due to the impact of these measures against the Venezuelan people and against the Venezuelan state, they can even be considered crimes against humanity. Venezuela es un país pacífico que en sus más de 200 años de libertad e independencia nunca ha agredido a ninguna nación del mundo. Venezuela is a peaceful country that in over 200 years of its independence has never attacked any other country. Nunca ha adoptado alguna medida para restringir el comercio o la economía de algún país vecino. It has never adopted any measure to restrict the trade or economy of any neighboring country. Por el contrario, Venezuela es un país generoso que cree en la solidaridad, que cree en la cooperación internacional y en el derecho internacional público. On the contrary, Venezuela is a solidary country that believes in international public law, that believes in working together and helping others. Hemos colaborado durante nuestra historia con distintos países de nuestra región y del mundo a superar problemas económicos, ambientales y de desarrollo. We have worked and cooperated with various countries in the world to overcome economic and environmental challenges. Y nunca nuestro país había sido víctima de un tipo de agresión que le impidiera comerciar sus productos como el petróleo o tener acceso incluso a alimentos y medicinas. And Venezuela had never in its history before been subjected to attacks that would impede the trade of its assets like oil and or access to food or medicine. Son en total 947 medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas y punitivas contra el Estado venezolano. It's a total of 947 unilateral coercive measures and other measures of restriction
and punitive measures against the Venezuelan state. Incluso durante la pandemia, Venezuela fue impedida de acceder al programa COVAX de Naciones Unidas para las vacunas. Even during the pandemic, Venezuela was impeded to access the COVAX program from the United Nations. Solo fue gracias a la cooperación internacional de países solidarios que creen en el derecho internacional, como la República Popular de China, la Federación de Rusia, la República de Cuba, entre otros países, que Venezuela pudo acceder a vacunas y medicamentos para proteger a su población. And it was only thanks to friendly countries like the People's Republic of China, the Russian Federation, the Republic of Cuba, among others, that Venezuela was able to access medication. Y gracias a la cooperación de esos países, donde se cuenta también la República Islámica de Irán, Venezuela ha podido enfrentar algunas de estas medidas y acceder a alimentos, combustibles y otros bienes que necesita su población. And amongst this country, where we also count the Islamic Republic of Iran, that Venezuela has been able to access fuel, food, and other essential goods needed. Hoy, sin embargo, después de la pandemia, la economía venezolana ha comenzado un proceso de recuperación. Nevertheless, after the pandemic, we can say that today Venezuela is in an economic recovery. Ustedes verán en esta exposición la parte negativa de este proceso, pero hoy nos honra decir que Venezuela está en su cuarto año de crecimiento económico. You can see here in this exhibition the negative aspect of this process, but we can happily say that Venezuela is currently in its fourth year of economic growth. Las medidas coercitivas obligaron a nuestro país a mirar hacia adentro sus capacidades productivas y hoy Venezuela produce el 97% de los alimentos que consume. These measures obliged Venezuela to look within its capacities, and now we can say that Venezuela produces 97% of what we consume. Nuestra economía está creciendo a un promedio de 5% anual y nos hemos convertido hoy en exportadores de otros productos que hace 10 años no exportábamos al mundo. Venezuela is currently growing at a 5% on an annual basis, and we have now become exporters of goods that we didn't export before. De tal manera que nosotros, frente a esta agresión unilateral, inmerecida y cruel, hemos apelado en primer lugar al derecho internacional y en segundo lugar a la capacidad de resistencia y a la capacidad productiva de nuestro pueblo. So vis-a-vis this aggression, this uncalled for and cruel aggression, we have called upon international law. Hoy también Venezuela, y quiero aprovechar a hacer un comentario, porque en el mundo hoy hay una campaña para desconocer los resultados de la elección presidencial del pasado 28 de julio. I want to make a call because currently the world is calling to have disregard of the electoral results from the presidential elections that took place on July 28th. Y nosotros entendemos que lamentablemente esta campaña tiene que ver con una suerte de intento de continuar las agresiones económicas contra nuestro país. And we understand that this campaign has to do with the continuous aggression of sanctions against our country. 6 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo su presidenta, han sido hace unos días sancionados por Estados Unidos por contribuir a resolver la controversia electoral. 6 magistrates of the Supreme Court of Justice of Venezuela, including its president, have been sanctioned by the United States for trying to solve the questioning after the results of the election. Venezuela es un país que ha cumplido con todas sus obligaciones internacionales y ha realizado un proceso electoral que en medio de agresiones y ataques ha producido un resultado de acuerdo a la voluntad de nuestro pueblo. Venezuela has complied with all its international agreements, and amidst all these aggressions, we have been able to conduct elections in a clear manner and express the willingness of our people. Agradecemos ya a los más de 50, 60 países del mundo que han reconocido a esta elección. We thank the more than 50 to 60 countries in the world that have already recognized the results of our election. Y vamos a seguir trabajando para que la comunidad internacional tenga claridad y absoluta confianza en que la democracia venezolana es sólida,
que ha producido un resultado electoral de acuerdo a la voluntad expresada por el pueblo. And we will continue working to express to the international community and to trust that the democracy in Venezuela is a solid democracy and that the willingness of the people was duly expressed in the results of the election. Pero como cualquier nación libre y soberana, miembro de la Comunidad de Naciones del Mundo, Venezuela resolverá sus asuntos internos sin aceptar injerencia ni tutelaje extranjero. But as any nation in the world, Venezuela will solve its internal affairs without affecting any other nation Y de acuerdo a su legislación. and according to its own legislation. Así que para nosotros hoy es una oportunidad de contarles brevemente esta historia, que es una historia de más de 30 naciones del mundo también. So for us, we have this opportunity of telling you this story that is the story of more than 30 nations in the world as well. Aquí están nuestros hermanos, el embajador de Cuba, el país quizás que desde hace más tiempo ha recibido este tipo de agresiones a su economía, a su pueblo y a los derechos humanos de su pueblo por parte de naciones poderosas. Here we have our brother ambassador of Cuba, who we believe is a country that has sustained this sort of aggressions for a longer time against its people, against its human rights, against its economy. Estas 30 naciones contienen a 28% de la población del mundo y si sumamos su territorio ocupan 72% del territorio del planeta Tierra. These 30 nations, they account for 28% 28% de la población of the population y 72% del territorio. and 72% of the world territory. Así que lo que queremos decir con esto es que no es un problema de Venezuela, es un problema global, es un problema de la humanidad y Naciones Unidas tiene mucho que hacer y mucho que decir sobre este problema y sobre la necesidad de superar las agresiones económicas para obligar a cambiar la conducta e interferir en los asuntos de las naciones libres y soberanas. So what we're meaning to say is that this is not a problem of Venezuela by itself, it's a problem of the world, and it's up to the United Nations to speak as well and say that they have to talk in order to not continue affecting the nations of the world and the peoples of the world. Finalmente, queremos agradecer el trabajo que el grupo de amigos de la Carta de Naciones Unidas está realizando precisamente para traer este tema a las instancias multilaterales y para que el mundo visibilice un problema que no puede seguir ocurriendo. We also want to thank the group of friends in favor of the Charter of the United Nations that is making this problem visible to the world and making it so that everybody around the world and in different organizations can see that this is a problem that cannot continue happening. Y un agradecimiento especial a la relatora sobre medidas coercitivas unilaterales, la doctora Lena Duhan, que ha hecho un trabajo también muy importante en las instancias multilaterales para defender los derechos de los pueblos sancionados. And we also want to convey our gratitude to the Special Rapporteur, Elena Duhan, on unilateral coercive measures for her hard work and bringing about everything to help the nations that are under sanctions. Reciban ustedes, queridos amigos, queridos hermanos del mundo, un abrazo y un saludo del presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de nuestro país, de nuestras autoridades, de nuestro gobierno, nuestro respeto, nuestra solidaridad a todos los pueblos que luchan por su soberanía, por su libertad, por la justicia internacional, y Venezuela seguirá siendo un actor relevante y una voz poderosa en el mundo para acompañar al mundo en la transformación de estas dolorosas realidades que deben ser dejadas atrás. Muchísimas gracias. Please receive, dear friends, a greeting from our president, our constitutional president of the Bolivarian Republic of Venezuela, President Nicolás Maduro, and know that Venezuela will always raise its voice in favor of solidarity and in support of all the nations in the world that need their voice to be heard. Thank you very much.